Y así, de buenas a primeras, queridos hermanos, muy buenas tardes y bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración número 49. Dentro de nada vamos a por la número 50, nuestras bodas de oro en la escuela. Y en un tiempo precioso para vivir esta escuela número 49, porque ya estamos en Cuaresma. Qué mejor que este tiempo para, como nos dice siempre don Francisco, aprender a orar orando, y buena falta que nos hace. Recordemos siempre, revelación, tradición y vida de oración. Vida de oración que podemos ejercer siempre, pero especialmente el Cuaresma, oración vocal, meditación y la oración contemplativa. Las expresiones de oración, pero también nuestra vida de oración es un combate, es una lucha, por eso, cuidadito. Humilde vigilancia en la oración, que ya lo vimos el sábado pasado, confianza filial, confiar mucho en el Señor. Nos quedábamos en el 2734, el primer número sobre la confianza filial. Cómo la confianza filial se prueba en la tribulación y cómo hay, decíamos, quien deja de orar porque cree que su oración no es escuchada. Pues qué pena, dirá el catecismo, porque cuando vamos a alabar a Dios o vamos a darle gracias, no le pedimos cuenta, como que nos confirmamos. No estamos preocupados si nos escucha o no nos escucha, pero cuando vamos a pedirle, bien que exigimos el resultado. ¿Me concederá? ¿Me habrá escuchado nuestro Padre Dios? ¿Dios como medio o Dios como Padre que te quiere arrabiar? En el 2736 nos dice el catecismo, ¿estamos convencidos de que nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir como nos conviene? Pues claro que tenemos que estar convencidos. A veces nos equivocamos y no pedimos aquello que nos conviene, pero será el Espíritu el que sale en nuestra defensa. Y en el 2737, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo, dice el catecismo, en vuestras pasiones. Dios no puede escucharnos, queridos hermanos, porque Él quiere nuestra bien y nuestra vida. Cuando pedimos así con un corazón dividido, con un corazón adúltero, para Dios y para no sé cuántos. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? Dios tiene deseos ardientes. El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Nuestro Dios está celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos, por tanto, en el deseo de su Espíritu y seremos escuchados. Siempre me gusta sacar un pequeño texto del Papa Francisco sobre el catecismo y sobre, concretamente, una de estas catequesis. Y nos dice así, el catecismo nos ofrece una buena síntesis sobre esta cuestión. Nos advierte del riesgo de no vivir una auténtica experiencia de fe, sino de transformar la relación con Dios en algo mágico, que de eso hay así. La oración no es, Dios nos libre, una varita mágica. La oración, estamos viendo todo este curso, que es un diálogo con el Señor. De hecho, cuando rezamos podemos caer en el riesgo de no ser nosotros quienes servimos a Dios, sino pretender que sea Él quien nos sirva a nosotros. He aquí pues una oración que siempre reclama, que quiere dirigir los sucesos según nuestro diseño, que no admite otros proyectos sino nuestros deseos. Jesús, sin embargo, tuvo una gran sabiduría poniendo en nuestros labios el Padre Nuestro, que ya veremos más adelante. Es una oración solo de peticiones, como sabemos, pero las primeras que pronunciamos están todas del lado de Dios. Pide que se cumpla no nuestro proyecto, sino su voluntad en relación con el mundo. Mejor dejar hacer a Él. Sea santificado su nombre, venga su reino y que en todos y cada uno se haga su voluntad. Escuchemos la catequesis de hoy. Existen unas quejas por la oración no escuchada. Por la oración no escuchada.
Es decir, lo decíamos el sábado anterior, ahora ya en plena Cuaresma, he aquí una observación a veces llamativa. ¿Por qué parece que el Señor calla ante el sufrimiento y ante el dolor? Me acuerdo una vez una madre que había perdido a su hijo y no acababa de superarlo como es normal, que vamos, es por lo menos del común de mártires, ¿no? Es algo tan sufrimiento, tan doloroso, ¿no? Y yo recuerdo que en algún momento yo le decía, pues es verdad que usted le cuesta mucho aceptar cómo Dios puede permitir ese sufrimiento, ¿no? Pero le decía, pero que sepa usted también que Dios también perdió a su hijo, que el Padre también perdió a su hijo, que María perdió también a su hijo y también lo vivió. María lo vivió como peregrina de la fe. Por eso, es decir, es importante que todo esto lo vivamos por Cristo, con Él y en Él. Por eso, cuando se habla de la queja por la oración no escuchada, que es el programa que vamos a tener hoy, la catequesis, en esta escuela diocesana de oración, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, de nuestra escuela diocesana de espiritualidad, dice así en el 2735. He aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Claro, es que esto es bonito, ¿eh? La intuición que tiene el catecismo de la Iglesia Católica en su magisterio. La Iglesia es muy intuitiva y muy sabia. Es curioso que nos quejemos porque nuestra oración no es escuchada, pero nunca nos preguntemos si nuestra oración agrada a Dios, que podíamos también preguntarla. Y esto es lo primero que te pone el catecismo a decir, ¿no? O sea, decir, quizás porque sabemos que nuestra oración siempre es escuchada. Una madre también le agrada ver a su hijo dormir y cómo come. O sea, decir, es muy fácil que una madre se sienta satisfecha y feliz viendo a su hijo hasta lo más humilde, lo más sencillo, ¿no? Pero es verdad que, por el contrario, cuando pedimos exigimos ver el resultado. O sea, no le pedimos al Señor ver el resultado de si nuestra oración es agradable a Dios, pero sí le ponemos a Dios contra la pared cuando creemos que nuestra oración no ha sido escuchada, ¿no? Ese ejemplo que ponía yo el sábado pasado, de que a veces pedimos y parece como que Dios no escucha la oración, por el enfermo que pedimos no se cura, pues porque tenemos esto que llevamos tiempo pidiendo al Señor y que es bueno, o algo tan necesario o que tanto como Dios no va a querer que mi hijo se convierta o que mis padres recuperen la salud o cómo lo va a querer el Señor que sea fiel a la vocación. Hay cosas que parece que Dios tiene que quererlas. Pero ¿por qué a veces tenemos la sensación de que realmente parece como que Dios está ausente, ¿no? Dios está ausente, ¿no? En el fondo, el razonamiento que hace todo ser humano es este: Dios me quiere mucho cuando todo me va bien. Dios no me quiere nada cuando todo me va mal o cuando las cosas no me van tan bien, ¿no? Ese es el razonamiento que hace mucha gente, ¿no? Dios, ¡ay, cuánto me quiere Dios! A mí me hace poco gracia cuando la gente te dice, oye, a mí Dios me quiere muchísimo. A mí es que todo me ha ido en la vida a pedir de boca. Bueno, y si no te hubiese ido a pedir de boca todo, ¿por qué Dios no te iba a querer? Pero a veces somos así, ¿no? Padre, dice, nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos, pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Qué bonito es esto, ¿no? ¿Os acordáis que esto aparece muchísimas veces? ¿Os acordáis que esto aparece, pero muchísimas veces en el Evangelio? Si un padre le pide a su hijo pan, le va a dar una serpiente, o si le pide un huevo, va a darle un escorpión. Eso aparece en el Evangelio. Si vosotros, que sois malos,
sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cómo no se lo dará mi Padre del cielo? Esto aparece en el Evangelio, ¿no? Esta sensación de que el Señor, todo lo que pidamos, yo creo que os he contado alguna vez en estos lo que estamos profundizando, estas catequesis, ¿no?, sobre la oración. Creo que os he contado alguna vez lo que me comentaba a mí una religiosa nazarena de cómo aprendió ella la oración de petición, que estamos en ello, ¿no? Y lo he contado muchas veces porque a mí me hizo mucho bien esta mujer. Ella decía que cuando era pequeña su padre era de la adoración nocturna, y entonces iba a la adoración nocturna, y dice que era cuando la adoración nocturna terminaba a las 5 o las 6 de la mañana, y su padre volvía y a sus hermanitos, tenían 4 o 5 hijos, ¿no?, sus padres, a sus hermanitos el papá le invitaba a desayunar en la mañana del domingo, ¿no?, después de haber estado el padre hasta las 6 de la mañana orando en la adoración nocturna, ¿no? Y cuando llegaba, dice, una vez es que dice, cuando yo desayunaba con mi padre, me ponía enfrente y me decía, vamos a ver, la reina de la casa, ¿qué quiere para desayunar? Y dice ella que era muy graciosa, era extremeña, dice un poco pava, yo era un poco pava, decía, es una expresión que se utiliza en algunos sitios, un poco pava, yo le decía, pues yo, papá, voy a tomar lo que tú me digas. Y le decía a su padre, de eso nada, para eso soy yo tu padre, para que tú me pidas lo que quieras, que para eso te quiero complacer yo. ¿Qué me pides? No vas a pedir tu café con leche, tú no puedes tomar café, ¿qué pides? Pues un colacao, ¿verdad? Sí, papá, un colacao, no me gusta colacao. Pues pídeme el colacao, que para eso está aquí tu padre, para complacerte. Y después, ¿qué quieres? Porque tú quieras, papá, lo que tú quieras. Yo me tomo, si quiero, un bocadillo de chorizo, pero tú a lo mejor quieres mantequilla, o quieres una mermelada, o quieres tomarte lo que tú quieras, que para eso estoy yo. Tú pide, que para eso está aquí tu padre, ¿no? Es una idea preciosísima de lo que es la petición. Eso no significa que a lo mejor la niña podía pedirle un día una cosa y su padre, pues no, porque tiene diabetes y no puede tomar tanta azúcar. Bien. También un padre puede a veces, conociendo nuestras cosas, hacer, pero es importante. Y yo cuando me contaba a mí esta religiosa, esa forma de oración de petición, yo digo, esta mujer ha acertado plenamente lo que es la oración de petición. Porque yo creo que Dios se complace concediendo lo que necesitamos y quiere que se lo pidamos. Recordad a los de Maús, cuando van caminando, que es el texto que yo comento en la carta pastoral, Los sueños se construyen juntos, que estamos caminando en la archidiócesis de Toledo sobre los laicos y la santidad de los laicos, que comento yo al final de esta carta pastoral, Los sueños se construyen juntos, ¿no? Y cuando hablan, van caminando, le dice Jesús, ¿qué cosas ha pasado? ¿Que no sabes tú lo que ha pasado? Le dicen aquellos enfadados, los de Maús. ¿No sabes tú lo que ha pasado? Y dice Jesús, ¿qué cosas? Contádmelo, pedídmelo vosotros. ¿Sabía Jesús lo que había pasado en Jerusalén? Tomás, si le había pasado a él, ¿cuándo lo vas a ver? Pero quería que se lo contásemos y que le pidiésemos. Para eso soy yo tu padre. Eso es precioso, ¿no? Y esto nos puede dar un poco la pista a veces, por las cuales a veces la mayoría del Señor que quiere es que le pidamos como un padre para que nos complazca. Pero a veces hay cosas que quizás no entren en el proyecto de Dios. No porque no sean buenas, dice San Agustín, sino porque Dios quizás nos quiera dar todavía algo mucho mejor. Aunque en eso tenemos entonces que descubrir la fe, la esperanza. Y a veces nosotros no estamos para muchas lindeces espirituales, ¿no? Y más bien lo que hacemos es vivir de tejas para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque al contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado. ¿Y cuál es la imagen de Dios presente en este modo de orar? Dios como medio o Dios como el Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo. A veces que en las peticiones parece como que queremos, en cierta manera, que Dios haga mi voluntad, que Dios haga lo que yo le diga. Que Dios haga lo que yo le diga. Si Dios hiciese lo que yo le digo, no sería Dios. Estaría yo por encima de él. Yo sería Dios sería yo Dios, porque yo sería el que hago el centro y el que hago todo y cumplo todo. Dios a veces, Él tiene su proyecto y su plan. Y es verdad que Él sufre también conmigo cuando hay sufrimiento y que nosotros vemos la necesidad, pero a veces por eso es
es importante pedirle mucho al Señor, que nos conceda esa fe. Pero nosotros no podemos tener una imagen de un Dios como que tiene que hacer mi capricho, mi voluntad. Aunque no sea mi capricho, mi voluntad. No tenemos que verlo así. Por eso, cuando uno va madurando en la fe o cuando uno va creciendo en santidad, su oración es más bien la que hace Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, y te pido que me lo pases. Pero luego viene: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hay que pedir, hay que pedir. Y hay que pedir por todo. Y no olvidemos que esas peticiones, Dios, aunque puedan parecer aparentemente peticiones, Señor, si es su voluntad y si entra en su proyecto, y si pues las cumple y las hace. Y si Dios tiene un proyecto mejor, nos lo irá conociendo, dar a conocer. Pero nunca podemos a veces instrumentalizar la voluntad de Dios. Yo le pido a Dios que se cumpla su voluntad y que yo acepte esa voluntad. Y que seguramente que la voluntad de Dios siempre es actuar Él con su bondad y con su amor. Para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Y continuamos con el 2736. Dice así: ¿estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? Primera pregunta que te hace el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? A veces uno, cuando Dios le ha hecho la emboscada de perder la salud, ha encontrado la vida, que es Él. A veces cuando uno ha perdido ciertas cosas, ha encontrado la vida auténtica y verdadera, ¿no? Como decía el poeta: bendito sea, Señor, la mano con que me hieres. A veces es verdad. A veces Dios nos hace una emboscada, nosotros no entendemos, ¿sí? Pero fijaros, por ejemplo, el hermano Rafael, que después de 6 meses en la trapa de Dueñas, una enfermedad de la diabetes, en la práctica le hace no poder vivir la regla benedictina. Es una emboscada de Dios, es una trampa de Dios. ¿El que pide? Pues cumplir la voluntad de Dios. Y gracias a esa enfermedad se tira de cabeza la santidad. Decidió vivir plenamente la santidad. A veces en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia tenemos nosotros esta experiencia, ¿verdad? De lanzarnos y de vivir esa experiencia tan hermosa de santidad, ¿no? Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos, pero espera nuestra petición, porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Por tanto, es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad su deseo. Teresita del Niño Jesús, noche de Navidad, una noche de la Navidad, sube las escaleras pensando que su papá, su padre, le va a dar allí en los zapatos sus regalitos. De pronto llega, sube arriba y ve que a su padre se le ha olvidado ese detalle. Incluso el comentario que hace su padre dice: esta ya, a ver si deja de ser tan niña. Y dice el texto precioso, dice los biógrafos, que bajó Teresita del Niño Jesús, convertida ya prácticamente, vamos, con un deseo tremendo de conversión. Decidí olvidarme de mí misma. Ahí ves un aspecto de cómo algo que aparentemente es un fracaso, un sufrimiento, un dolor, un no salirse con la suya, parece como que el Señor le hace experimentar la cruz, es camino de santidad. ¿Qué sabemos nosotros? Si nosotros no sabemos muchas veces muchas cosas, ¿no? Hay tanta gente que no le falta de nada y lo que tiene es nada. Hay gente que aparentemente tiene muchas más necesidades y ha encontrado la verdadera vida, que es el Señor, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no? Por eso dice en el 2737, no tenéis porque no pedís, pedid y no recibís porque pedís mal,
con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Fíjate tú, esto es un texto de la palabra de Dios. No tenéis porque no pedís. Jesús ha dicho, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Por lo tanto, yo pido. Y cuando alguna gente me ha dicho, yo eso de la oración de petición, pues yo pido, porque lo ha dicho Jesús, sino que no lo diga. Otra cosa distinta es que lo conceda, o que lo conceda al momento, o que lo conceda enseguida. Eso es a veces lo que nos pone nerviosos a nosotros. Pero ¿cómo no voy a pedir la salvación, la santidad, incluso cosas materiales? Puedo pedirlas al Señor. Jesús también curó al ciego y al paralítico y al leproso. Si quieres puedes curarme, ¿no? El Señor era muy humano, tenía un corazón humano. Descubre que estamos necesitados. Por eso es importante esto. Si pedimos con un corazón dividido, dice, un corazón adúltero, Dios no puede escucharnos, porque Él quiere nuestro bien y nuestra vida. Dios no puede escucharnos porque Él quiere nuestro bien. A veces nosotros creemos cuando pedimos cosas que eso es para nuestro bien. Pedimos porque estamos convencidos y está bien que pidamos, pero a veces Dios tiene otros proyectos, ¿no? Con el Señor hay que hacer lo que llaman los místicos la ley de ceda al paso, o los santos. ¿Qué es la ley de ceda al paso? Tú vas por la carretera con el coche, pero de pronto viene un coche que sería como si fuese el Espíritu Santo y tú tienes que ceder el paso. En tu vida viene el Señor, viene el Espíritu Santo, irrumpe en su vida, pues tú tienes que continuar, pero deja paso a la fuerza, a la luz, al amor de ese Espíritu Santo, y que es algo que sobre todo muchas veces nosotros proyectamos, pero la vida es la que nos coloca en cierta manera también en nuestro sitio, y eso también, vivirlo desde Dios, es cumplir su voluntad, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos pasamos la vida organizando la vida a Dios? Y Dios tiene su proyecto, ¿no? Rafael estaba clarísimo que lo que pensaba era ser un monje benedictino trapense, pero con todas las consecuencias, cantando las 5 horas que cantaban con aquella salve allí que le decía a su tío Polín que salve, la de los monjes allí cantando en la noche, allí en ese frío tremendo de la Trapa de Dueñas, allí en plena casi Palencia de Páramo, un frío helador, allí cantando la salve, que salve. Pues él pensaba vivir esa estética tan preciosa de la vida espiritual y que para él era fundamental cantar la liturgia, pero cuando le toca la enfermedad no puede vivir la regla completa. Y pasa a ser un oblatillo, un oblato, es decir, el que menos pintaba prácticamente en el monasterio. Sin embargo, es actualmente probablemente el trapense y el monje más conocido en el último siglo de la humanidad, que más vocaciones ha tenido. Sus obras están traducidas al alemán, al italiano, al francés y prácticamente a casi a muchas lenguas. Y también hasta el japonés se lee al hermano Rafael. Porque realmente cumplió la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios a veces nos cuesta comprenderla y entenderla. Y nos cuesta muchas veces entender cuando nosotros pedimos a Dios y cuando le pedimos al Señor que nos escucha, ¿no? Y parece como que el Señor calla y que el Señor no nos dice nada y que el Señor, cuántas cosas hemos pedido al Señor y ya vamos casi teniendo en el corazón y guardando y diciendo, Señor, ¿cuántas veces te he pedido? Y aparentemente no me has hecho caso. A veces a mí me hace gracia cuando la gente te dice así, en esa confianza, Padre, rece usted, o Señor Obispo, rece usted por mí, que a mí Dios no me hace caso. No, que no te va a hacer caso a ti Dios. Otra cosa es que tú veas o no veas dónde cae esa piedra, pero la oración y la petición siempre cae, siempre es eficaz, siempre cumple su misión, siempre da fruto. Aunque tú no lo veas, ¿no? Lo que pasa es que en la vida de oración queremos siempre entender y saber. Recuerdo una vez que en un programa de Radio María recité una poesía, la adaptada de un famoso poeta mexicano, en la cual hablaba de esto, ¿no? Decía, ¿por qué empeñarse en saber cuando es tan fácil amar? A veces en nuestra oración, en nuestras peticiones,
Queremos saber por qué empeñarse en saber cuándo es tan fácil amar. Dios no te pide entender. Dios no te pide entender. No pretende que su mar, el mar de Dios, su mar, sin playas, un mar sin playas, pueda caber en tu mínimo pensar. Solo te pide tu amor. Dale el tuyo y mucho más. Verás como amándole mejor le comprenderás. Verás como amándole mejor le comprenderás. Mirad, en el fondo nuestra vida es que nosotros queremos meter a Dios en nuestro mínimo pensar y Dios se nos escapa. Es mucho más grande de lo que nosotros, inmensamente infinito, ¿no? Y entonces nos pasamos la vida echándonos un pulso contra Dios. Hay gente que lo pasa la vida pegándose cabezazos contra la pared. Y a Dios no se le ama porque no se le sigue porque se le comprenda, se le sigue porque se le ama. Y cuanto más le amas, como dice esta poesía, más le comprendes. Es como una madre, cuando quiere profundamente a su hijo, le comprende más. Cuanto menos amamos a nuestro hijo, cuanto menos amamos a nuestra comunidad, cuanto menos amamos a nuestra parroquia, cuanto menos amamos a nuestros amigos y a nuestros hermanos, menos les comprendemos. Pero cuanto más amo yo a una persona, más me pongo en su lugar. Y esto es un poco lo que significaría, ¿no? Porque a veces queremos meter a Dios en nuestro mínimo pensar, ¿no? Y dice el número 2737 que estoy leyendo y ya terminando, dice así: Dios no puede escucharnos porque Él quiere nuestro bien, nuestra vida. Dios, ¿cómo no puede escucharnos? Dios nos escucha y dice, porque Él quiere nuestro bien y nuestra vida. Dios no puede dejar de escucharnos, no puede dejar de escucharnos, porque Él quiere nuestro bien y nuestra vida. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, tienes deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Nuestro Dios está celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos en el deseo de su Espíritu y seremos escuchados. Esto es la idea, ¿no? Dios no puede poner en nosotros deseos irrealizables. Eso lo decía Teresita del Niño Jesús. Mis deseos es mi tesoro, lo que yo deseo, lo que yo pido al Señor. Y luego, pues una vez que le hemos presentado al Señor nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestra intercesión, que rezamos ahí en puro grito al Señor, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Está en tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Una vez que tú le pides al Señor todo eso, pues luego, con una confianza filial, como decíamos el sábado pasado, sé de quién me he fiado. El Señor sabrá, el Padre sabrá. Por eso, al final de este número 2737, hay un texto de San Agustín bellísimo, como todos los textos que cita el Catecismo de los Santos Padres. Dice, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Esto puede ayudarnos a explicar el por qué el Señor a veces no escucha, o no que no escuche, no nos concede lo que nosotros le pedimos. Nos escucha siempre, pero porque a veces parece que no hace nuestra voluntad o nuestra petición. Y entonces vienen nuestras quejas continuas en la oración. La oración no sirve para nada, no va a servir para nada. Estos días que leía yo el libro de Jean Lafranc, póstumo, Día y Noche, él decía, cuando empecé mi vida cristiana descubrí que solo la oración sanaba todas mis heridas, solo el encuentro con Cristo curaba todas mis heridas, solo el encuentro con el Señor hacía que creciesen en mi corazón las alas del amor y de la libertad. Solo el encuentro con Jesús me cura y me sana, ¿no? Por eso dice San Agustín, vamos a leerlo y a terminar este sábado, antes del testimonio tan hermoso que siempre recibimos en nuestras catequesis. Dice, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía
mediante tu perseverancia en permanecer con Él en oración. Esto dice Evagrio Póntico, pero lo cita San Agustín. Fijaros, lo voy a leer porque es bellísimo, y porque no tiene desperdicio. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer con Él en oración. Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Precioso. Y es verdad, mirad, vosotros tenéis como yo la experiencia de que prácticamente muchísimas veces el Señor nos ha escuchado, y han sido muchas las veces que el Señor se ha hecho presente y nos ha escuchado tantas veces. Pero también es verdad que tenemos todos en el corazón una especie a veces como de queja contra Dios, ¿no? Porque a veces hemos pedido otras cosas y aparentemente no se nos ha concedido lo que pedíamos, ¿no? Y uno tiene como la sensación de que, Señor, es que no me haces caso, ¿no? Mira que te he pedido a veces para que mi hija vuelva a la iglesia, para que mi hijo recupere la salud. Mira que te he pedido 2 veces para que mi amigo que está pasando un momento complicado tenga paz. Mira que te he pedido veces para tantas cosas, ¿no? O esta operación delicada. Todos tenemos un poco como esa experiencia, ¿no? Sin embargo, cuando perseveramos en esa petición, el Señor nos dispone para recibir o nos prepara para disponernos a recibir lo que Él nos quiere dar. Que desde la fe sabemos que aunque no entendamos sus proyectos, los proyectos de su corazón son los mejores y subsisten de edad en edad. Y aunque no los comprendamos en su momento, lo entenderemos más tarde, ¿no? Porque sabemos que la oración siempre es eficaz y que aunque es verdad que esta tentación en la oración y este quejarnos porque pensamos que Dios está lejos, que Dios no nos escucha, que Dios no nos hace caso, ¿no? Pues uno descubre que el Señor está ahí, suscitando esperanza en nuestra vida, ¿no? El Señor está ahí siempre alentándonos. Y cuando uno persevera en la oración, ¿no? Pues uno va viendo cómo el Señor le va. Pero tenemos que descubrirlo esto, ¿no? Descubrir cómo el Señor nos va agrandando el corazón y el deseo se va haciendo poco a poco realidad en la medida en que nos abrimos a su total y absoluta confianza. Y es lo que cuando uno pide y persevera en su petición, el Señor nos va haciendo agrandar el corazón para que estemos dispuestos a acoger lo que nos quiere dar. Que sin lugar a dudas, aunque no lo comprendamos, aunque no lo entendamos, sabemos que sale del proyecto de su corazón que es bueno, del proyecto de su amor, del proyecto de un amor que es más fuerte que el pecado, que el dolor y que la muerte. Por eso vivamos siempre con esta convicción de que nuestra oración siempre es escuchada, que nuestra oración siempre es eficaz, que nuestra oración siempre la lleva el Señor en su corazón, que la oración siempre es verdaderamente lo que hace que el Señor sea capaz siempre, cuando oramos, de mirarnos con ojos de compasión y de misericordia como nos mira siempre. Y el Señor siempre nos quiere dar lo mejor, nos quiere dar siempre lo mejor, aunque a veces nosotros nos cueste entenderlo desde este otro lado de la orilla, que es donde vivimos, ¿no? Nos cuesta a veces entenderlo y a veces hasta nos rebelamos contra los proyectos de Dios y a veces hasta nos quejamos contra Él y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Recuerdo que leyendo un libro de Carlo Carretto, ¿Por qué, Señor?, se titulaba así, sobre el sufrimiento, él dice que cuando con 40 años, después de estar tantos años trabajando en la acción católica italiana, se hizo religioso, se marchó al desierto, allí con los hermanitos de Foucault, y estuvo 10 años en el Sahara. Él dice que quería ser
religioso y atender en la bajada de Italia, volver a Italia, en la bajada de los Apeninos, para poner allí pues unas ermitas, un centro de espiritualidad donde atender a los miles y miles de jóvenes que bajaban en las tardes de domingo después de pasar todo el día en la montaña, y que muchas veces no tenían casi ningún alimento espiritual, ¿no? Y él dice que se sentía llamado a eso, y también caminar por la montaña, acompañar a aquellos jóvenes. Pero estando en el desierto, un día sintió que se le paralizaba la pierna, y un compañero que estaba haciendo el noviciado con él, que era médico, le puso una inyección en mal estado y le dejó cojo. Le dejó cojo para toda la vida. De tal manera que cuando Carlo Carretto luego vino a dar un retiro al Colegio Español de Roma, él, cuando estuvo allá, pues cojeaba, ¿no? Y dice en este libro, ¿Por qué, Señor?, que habla sobre el sufrimiento: Dios se rió de mi petición, toda mi vida pidiéndole poder caminar por el bosque, por los montes, hacer allí en la bajada de los Apeninos en Italia, allí cerca de Spelo, pensaba hacer pues un centro de espiritualidad, acompañar a los jóvenes en la montaña. Menuda acompañar a la montaña, todo cojo y ya sin poder caminar. Dios ha rido de mí. ¿Qué se va a reír Dios de ti? Dijo el que va. Ha cumplido, pero mucho más rico. Unos años me mandaron a Hong Kong y estuve trabajando también con tantas personas en la ciudad. Allí escribió El desierto en la ciudad, y Dios me llevó también por esos caminos. Y tarde o temprano acabé yendo a los Apeninos y a Spelo. No subía, pero les esperaba allí en la falda del monte, y allí teníamos un centro para celebrar la Eucaristía, para hacer con ellos rezo de vísperas, adorar al Santísimo en aquellas pequeñas ermitas dedicadas al silencio y a la oración. ¿Dios se rió de tu petición? ¿Te puedes quejar? No. Me llevó por caminos mucho mejores, mucho más hermosos. Los suyos, que eran los mejores. Los suyos, que eran los mejores. Y yo tengo que aceptar muchas veces que, aunque mi petición parezca que no es escuchada, pero lo que siempre triunfa son los proyectos de su corazón, que subsisten de edad en edad. Señor, vengo a ti, a tus pies encuentro paz. Yo sin ti, Dios, nada soy. Tú eres quien me guiará. Oh Señor, te necesito, siempre te anhelo, mi defensor, mi Salvador, Dios, te necesito. Si abunda el mal, tu gracia es más, tu gracia está donde tú estás, donde tú estás. Soy libre en ti, santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito, siempre te anhelo, mi defensor, mi Salvador, Dios, te necesito. Hermanos, cuando
Tenemos la suerte de contar en nuestras parroquias con personas que son cristianas en la parroquia, como el sábado pasado y el domingo por la tarde en una fundación canónica como fue la Residencia Virgen de la Muela, o en un colegio como en este caso os presento ahora a Gregoria González Giogi, para los amigos, una cristiana casada y madre, catequista y además testigo de Jesucristo, como tantas personas, dando clases de religión en un colegio público, donde no solo se limita a dar clases, sino a tener clase para saber ser testigo. Buenas tardes. Efectivamente, soy Giogi González. Trabajo hace 28 años como profesora de religión en el Colegio Público Nuestra Señora de la Muela. Estoy casada, 35 años, tengo un hijo, aunque perdí una hija al nacer. A veces, en la vida, no sabemos cuáles van a ser nuestros caminos, ni tan siquiera a muy corto plazo. Siempre el estar segura de lo que no quiero me ha hecho descubrir lo que quiero y por lo que he de luchar. De lo que sí tenía certeza era de mi vocación como maestra, pues mis estudios fueron en esa dirección. Desde pequeña lo tenía muy claro. El contacto con los niños era algo que me atraía enormemente. Pero lo que realmente no sabía es que el área en que iba a trabajar sería religión católica, pues esta asignatura era impartida por los tutores de cada curso y no había especialista. Religión, materia para muchos, la María de todas las Marías. Para mí es la más importante, por una sencilla razón, porque la religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana. Es ella la base de toda la civilización. El no aceptar la religión es ponerse fuera del mundo intelectual, por no hablar de todos los valores cristianos inspirados en el Evangelio que son tan necesarios en nuestras vidas. Sin la religión, la educación del niño sería incompleta. Ella desarrolla la mayor parte de las capacidades del alumno, responde a las grandes preguntas que llegamos a cuestionarnos, aportando razones para amar, para creer, para esperar, donde alumnos y profesor encontramos, gracias a sus contenidos, sentido a nuestras vidas. También logramos una mayor comprensión de la vida religiosa, conociendo el valor e influencia del cristianismo en la cultura europea. Y cómo no, para mí es fundamental. La clase de religión aporta un conocimiento profundo acerca del amor de Dios. En mis clases, cuando hablo de Dios, que obviamente es siempre y a todas horas, lo hago viviendo, obrando y hablando. Presento a Dios como alguien que tiene que ver con todo lo que tiene interés por el hombre y para el hombre. Mi lenguaje es mi propia vida, sencilla, sin grandes cosas, con mis altos y mis bajos, pero siempre con una ilusión nueva, la de poder transmitir el mensaje del amor de Dios, pudiendo llegar a todos con el deseo de que esa clase sea la mejor de mi vida. Mi propósito siempre ha sido y es que la transmisión de contenidos de religión no solamente queden en la inteligencia, sino que pasen al corazón. Eso sí es importante. Quiero que las enseñanzas de Jesús se conviertan en una enseñanza para la vida de las personas y que el conocimiento del Señor los lleve a imitarlo. Los profesores de religión los preparamos, poniendo todo el empeño pedagógico y didáctico. Asistimos a cursos para estar formados y actualizarnos, todo para suscitar y mantener el interés de los alumnos. Somos testigos de la fe en la escuela y hemos de trabajar con la mayor calidad posible y sobre todo con una proyección apostólica en la formación integral de los alumnos. Trabajamos con las almas de los niños y de los jóvenes que son el tesoro predilecto de Cristo. Una clase de religión empieza mucho antes de que los niños entren en el aula y terminan mucho después de que se hayan despedido de su profesora. Mirad, doy gracias a Dios, primero y fundamental, porque mis padres me transmitieron la fe,
porque a través de ella el Señor me ha hecho descubrir mi camino, porque soy feliz en la escuela, porque me siento muy cercana a los niños, porque puedo ayudarles, porque a través de ellos llego a sus familias, porque me siento muy querida siendo entre mis compañeros una más. También he de decir que soy catequista y mi conexión con mi parroquia es una bendición. Al dar clases en infantil y en primaria en el colegio, hace de que esté con ellos durante 9 cursos, antes de que marchen al instituto, que es otro centro distinto. Es mucho tiempo de convivencia el que tengo con ellos y eso me permite conocerlos muy bien y saber cuáles son sus necesidades. Así que como catequista me vuelvo a encontrar con ellos en catequesis de confirmación. Esto me permite contactar ya desde la parroquia. También los domingos, en la misa de las familias, allí en Corral, junto con otras catequistas, ayudo en la preparación de la liturgia, con el fin de que los niños participen lo más posible y se sientan ellos miembros activos de nuestra comunidad parroquial. Me vuelvo a encontrar con ellos, con esos niños y niñas del que les hablaba. Han crecido y se han hecho hombres y mujeres. Me encuentro en prematrimoniales. Ahí sí que además de encontrarme un poco más mayor, porque es verdad, me siento orgullosa de poderles hablar del sacramento cristiano, del sacramento del matrimonio y también poderles ayudar en la liturgia de su boda. Me siento ante todo parroquia, comprometida con ella. Me ayuda y me facilita también mucho mi trabajo de profesora de religión y además hace que la comunidad escolar en su mayoría participe en la vida parroquial. Mi misión en la escuela es indudablemente una vocación especial al servicio de la Iglesia y esta responsabilidad en el seno de la comunidad eclesial requiere una inserción en la pastoral de la diócesis. Mi corresponsabilidad en la educación de la fe debe estar en sintonía con otras formas de evangelización de nuestra parroquia, haciendo que niños y jóvenes nazcan a la fe, la alimenten y la celebren. Y en esto, ¿qué importancia tiene la oración? ¿Y cómo es mi oración? Primero puedo decir que aprendí a rezar repitiendo oraciones y pidiendo al Señor lo que necesitaba. Hablar con Dios, pensar en Dios o pedir a Dios por algo fue durante mis tiempos de adolescente y de joven el único tipo de oración que practicaba. Luego, conforme iba conociendo otras realidades, comencé a descubrir otra forma de oración, la oración del corazón. Sobre todo cuando estás delante del Señor, como ahora, en la que a través del silencio siento cómo Dios conoce mis necesidades y ese conocimiento me confirma su amor e interés por mí. Desde muy pequeña la imagen de mis padres la tengo grabada, rezando el rosario a diario, sintiéndose escuchados y amados por Dios, a pesar de haber perdido un hijo. Eso me sirvió a mí de gran ejemplo, como nos apuntaba don Francisco esta tarde, en aceptar la voluntad de Dios. La oración es mi motor, sea con oraciones aprendidas o con el corazón, o mi oración ofrecida con mi trabajo, o mi oración en acción de gracias o de petición. Sin ella todo esto no se produciría. Necesito de la oración como del aire para respirar y así quiero transmitírselo a los niños. Siempre les digo, nuestra oración tiene que ser sincera, con confianza y frecuente. Mis clases de religión siempre las comienzo rezando con mis alumnos. Es la mejor forma de ponernos en las manos de Dios. Y cuando me olvido, porque es verdad que a veces soy más Marta que María, ellos se encargan de decirme, hoy no hemos rezado. Quiero crearles la necesidad de hablar con Dios. Os voy a contar un hecho que tuvo lugar en mi colegio y que tiene que ver mucho con la oración. Antes de la pandemia, organizamos en este colegio público, Nuestra Señora de la Muela, con motivo del Día de la Paz Escolar, que se celebra el 30 de enero, una oración con las distintas confesiones religiosas que tenemos. Fue dirigida y ambientada por don Jesús, el párroco de Corral. Siempre cuento con él para todo. Creo que nunca se lo agradeceré lo suficiente. Aquel acto lo bordó. Estaban los líderes religiosos de la religión ortodoxa, la evangélica, la islámica, por
por supuesto, la nuestra, que era la más numerosa, la religión católica. Fue un encuentro muy emotivo, en el patio, rezando todos juntos, dirigiéndonos a Dios. Asistieron también padres y madres que quisieron. Creo que en ese día, niños y mayores, aprendimos y visualizamos algo muy importante en nuestras vidas, que difícilmente lo vamos a olvidar. La oración en mi vida personal está muy presente. Pertenezco a un movimiento cristiano de matrimonios, equipos de Nuestra Señora, y ahí trabajamos unos puntos de esfuerzo que son el motor del matrimonio, de nuestro matrimonio. Oración personal, oración conyugal, escucha de la palabra, la sentada, que es el plato fuerte de este movimiento, que es el diálogo que se produce a tres, poniendo al Señor en medio, y el retiro anual. He de decir que a partir de pertenecer a este movimiento descubrí la oración conyugal. Ahora para mi marido y para mí es una necesidad no solamente rezar por nosotros, sino también rezar por otros. Para terminar, quiero contar una situación que se produjo en mi vida donde el poder de la oración fue el protagonista por excelencia. 6 meses antes de morir mi padre, le diagnosticaron un cáncer terminal totalmente irreversible, en el que los médicos no tenían nada que hacer. Además, era de los más dolorosos. Aquello me cayó como un jarro de agua fría, de no saber cómo podía ayudarle. Después de llorar mucho y a escondidas, decidí solamente compartirlo con mi hermano y con mi marido. A mi madre no le dijimos nada para que no sufriera. Lo inmediato fue ponerme a rezar con mucha necesidad. Le pedí al Señor que nos ayudara, sobre todo que no sufriera con los dolores. Eso sí que me asustaba. Fue una oración muy especial, sabiendo que el Señor me escuchaba, como ha dicho don Francisco. Él siempre nos escucha. Puedo decir que no solamente no tuvo ningún dolor, que además le oía como cada noche daba gracias a Dios porque tenía las mejores enfermeras, mi madre y yo. Además, en una crisis que tuvo, nos dijo que llamásemos al sacerdote antes que al médico. Nos puso a rezar el rosario y se despidió de nosotros diciéndonos lo feliz que era, todas las cosas que Dios le había dado. Yo jamás pensé lo que Dios nos tenía preparado. Mi padre se estaba muriendo y yo no podía llorar. Dios se hizo presente allí. Fueron unos momentos impresionantes y yo no estaba sola, había más gente. Fue un regalo del cielo. ¿Cómo no va a ser importante la oración? ¿Cómo no va a servir? Como dice nuestro obispo don Francisco. Ya para acabar con mi testimonio, muchas veces me hago esta reflexión. Si Dios cuenta conmigo para realizar su obra de profesora, de catequista, de amiga, de madre, de esposa, yo debo contar con Él en todo momento. Siento que sé más de Dios por lo que vivo que por lo que he estudiado. Y procuro cada día hacer realidad en mi vida esta frase que el Papa San Juan Pablo II decía: no se trata en la vida de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer extraordinarias las cosas ordinarias. Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto, porque quería ser de un modo distinto, porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, Padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gusto,
que vea que me miras con pasión, que a nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Me dicen que huya de mi debilidad, me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección. Tú disfrutas conmigo tal y como soy, débil, enfermo y en pecado, impuro, impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me amas, solo así descubro cómo me quieres. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos, que a nadie quieres tanto como a mí. Eres mi padre y enloqueces, que a nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Pues una vez más, gracias Álvaro por acompañarnos en esta escuela número 49 de oración. Con qué palabras más bonitas terminamos y que nos van a ayudar a vivir estos días donde nos hemos metido de camino hacia la Pascua de la Cuaresma. No consiste en que hagamos cosas extraordinarias, sino hacer extraordinariamente bien aquello que tenemos que hacer, lo pequeño. Muchísimas gracias a todos. Don Francisco, nos esperamos, nos encontramos ya también el próximo sábado. Muchas gracias.